buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy toca hablar de uno de mis temas favoritos, la estenosis aórtica severa. Vamos a entender por qué esos criterios diagnósticos, cómo produce la sintomatología y sobre todo os vais a suscribir al podcast y vais a dejar 5 estrellas. Y no olvidéis que tenéis la opción de seguirme en Instagram, tenéis el Patreon, YouTube y también las tutorías, que las tutorías si queréis aprender medicina es lo mejor que tenéis en este momento. Dicho esto, ¿qué tenemos para estudiar un tema de medicina? Las 5 preguntas. La primera de todas es ¿en qué consiste? Bueno, para entender la estenosis aórtica, lo primero de todo es ¿qué es la válvula aórtica? Pues es la puerta que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, es decir, el ventrículo que se bombea la sangre y la aorta que la lleva a todo el cuerpo. Esta puerta va a estar cerrada, en este caso severamente, de forma muy importante. La válvula aórtica tiene 3 velos y de lo más importante que tenéis que saber es que al fin y al cabo está sometida a mucha presión, a mucha fuerza, porque cada latido se está bombeando sangre. Con el paso de los años se va depositando calcio y la principal causa de estenosis aórtica es la calcificación, la degenerativa, por el paso de los años. Es más probable que una persona de 80 años tenga una estenosis aórtica por degeneración que una de 20. Eso lo entiende todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Que evidentemente si el ventrículo izquierdo quiere bombear la sangre a través de una puerta que cada vez está más cerrada, le va a costar más y más. Y el principal problema va a ser que en algún momento puede no ser capaz de bombear esa sangre y que por lo tanto no le llegue sangre al resto de tu cuerpo y ahí tengamos un problema. Segunda de las preguntas, ¿cuál es la causa? Bueno, la principal de todas, la que vamos a explicar, es la degenerativa. Hay muchas otras, pero es la más prevalente. Básicamente se va depositando calcio en alguno de los velos o en todos y llega un momento en el que la válvula que habitualmente abre deja de abrir. Y en ese momento tenemos un grave problema. Hay diferentes grados, como todo, ligera, moderada, severa y crítica. Ya te puedes imaginar cuál es el peor. Lo que va a depender sobre todo va a ser de la capacidad que tiene ese ventrículo de bombear la sangre a través de esa válvula. Es lo que tienes que quedarte. La sintomatología, bueno, hay una tríada que es la tríada SAD, como triste en inglés, que es síncope, angina y disnea. Bien, ¿por qué esta tríada? Síncope, ¿por qué se produce? Porque al fin y al cabo ese ventrículo izquierdo va a tener que bombear la sangre a través de una puerta muy cerrada, por lo tanto va a necesitar hacer cada vez más fuerza. El ventrículo se va a hipertrofiar y la presión que tiene el ventrículo va a ser muy alta. Entonces, puede llegar un momento que ese ventrículo izquierdo no pueda bombear bien la sangre a través de esa válvula. Y en ese momento, si no se bombea bien la sangre, cae el gasto cardíaco y nuestro cerebro detecta que llega menos sangre y es cuando nos sincopamos. Otra de las causas es la angina, la A de SAD. ¿Por qué? Porque también si se bombea menos sangre, sabéis que las arterias coronarias, que son las que nutren el corazón, se suelen llenar sobre todo en diástole, por lo menos el tronco coronario izquierdo, el coronariano derecho es más continuo, y entonces ahí lo que puede pasar es que tengamos una isquemia temporal y por lo tanto también tengamos angina, dolor de pecho, sobre todo con los esfuerzos. Y por último, la D, de disnea. Al fin y al cabo, el ventrículo izquierdo para bombear la sangre tiene que hipertrofiarse, aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo. Y ojo, la aurícula izquierda, que tiene que llenar el ventrículo, también tiene que hacer más fuerza, va a estar sometida a mayor presión para poder llenar ese ventrículo izquierdo. Por lo tanto, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en los pulmones, ojo, presión hidrostática, que es la que saca el líquido fuera de los vasos, y tendríamos edema de pulmón, congestión pulmonar. Y por eso podemos tener disnea. Una estenosis aórtica severa puede dar cualquiera de estos 3 síntomas, por eso siempre hay que estar ojo a visor para que no se nos escape. Perfecto, llegamos a la cuarta pregunta, que es fundamental que la entiendas, el diagnóstico. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Constatar de alguna forma de que esa válvula está muy estrecha. Podemos hacerlo viendo la cantidad de sangre que se bombea por ahí, pero sobre todo, ¿cómo? Midiendo la presión que genera esa válvula. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el principal diagnóstico clínico que nos cuenta el paciente, evidentemente, si tiene 80 años la pensaremos antes que si tiene 30, por supuesto. Y un detalle, si es una válvula aórtica bicúspide, que en vez de tener 3 velos tiene 2, degenera mucho antes. Entonces, si un paciente con 40 años tiene una válvula aórtica bicúspide, ojo, puede tener una estenosis aórtica severa. Detalle a tener en cuenta. Bien,
¿Qué prueba vamos a utilizar sobre todo? La ecocardiografía, principalmente la transtorácica, aunque a veces podemos tener que utilizar la transesofágica. ¿Pero qué tenemos que demostrar? Como hemos dicho, que esa válvula está muy estrecha. Entonces, evaluamos habitualmente 3 parámetros. El más sencillo de entender es el área valvular. Si el área valvular está muy bajita, quiere decir que está estrecha. Eso es muy sencillo. El punto de corte es menos de 1 centímetro cuadrado sin indexar por la talla del paciente y por el peso, y menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado indexado. Eso, memorística, pero hay que entender el concepto. Y luego tenemos la velocidad máxima y el gradiente medio. ¿Cómo se entiende esto de gradiente medio y velocidad máxima? Bueno, el ventrículo izquierdo va a bombear la sangre, y si la válvula está muy estrecha, va a tener que hacer mucha fuerza para bombear esa sangre. Por lo tanto, la sangre va a tener muchísima presión, y cuando atraviese la válvula va a ir muy rápido, muy rápido. Y por eso, cuanto tenga mayor velocidad para atravesar esa válvula, mayor va a ser el grado de estenosis. Esa es la explicación. Como está muy cerrada, la sangre pasa muy rápido porque el ventrículo hace muchísima fuerza. Entonces, la velocidad máxima se pone el punto de corte en 4 metros por segundo. Por encima de eso se considera estenosis aórtica severa. Y luego viene el gradiente medio. ¿Esto cómo se explica? Bueno, nosotros tenemos que para que se bombee la sangre del ventrículo tiene que superar a la presión de la aorta. Pongamos que la presión de la aorta es de 120 milímetros de mercurio y la presión del ventrículo es 125. En condiciones normales la sangre pasaría del ventrículo a la aorta. Pero si nosotros tenemos una estenosis aórtica, a lo mejor esa estenosis genera un gradiente, es decir, genera una dificultad para que pase la sangre de más 30 milímetros de mercurio o más 40 milímetros de mercurio. ¿Esto qué significa? Que aunque en la aorta la presión sea 120, el ventrículo no va a poder bombear la sangre si está en 125. Va a tener que hacer 165 milímetros de mercurio para poder bombear la sangre. Ese concepto es el concepto de gradiente medio. Cuanto mayor gradiente genere esa válvula, peor. Y el punto de corte está en 40 milímetros de mercurio. Y estos 3 puntos de corte, área valvular, gradiente y velocidad, son los que te diagnostican una estenosis aórtica severa. Muy bien, esto era la parte más complicada. Si la has entendido, yo, vamos, me doy por satisfecho. Queda solo el tratamiento. Tenemos un problema, tenemos una válvula cerrada. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Abrirla. Habitualmente hay 2 opciones. Quirúrgica, si el paciente es habitualmente joven, que tú creas que se pueda someter a una cirugía de pecho, o percutánea, habitualmente a través de las arterias femorales. Lo que hacemos es colocar una válvula biológica donde está la válvula cerrada. Se coloca en el mismo sitio, es como una especie de stent que lleva una válvula dentro, y ya os digo, esta se suele utilizar, por ejemplo, en un abuelete de 90 años, que tenga buena calidad de vida, es decir, que le esperen unos buenos años, pero que esa estenosis aórtica le esté condicionando un síncope, angina o disnea. Son las 2 principales formas de tratar esta valvulopatía, pero yo os digo, si habéis entendido diagnóstico, síntomas y causa, habéis entendido este podcast y yo estaré contento. Nada más y nos vemos en el siguiente capítulo.